Bueno, muchas gracias. Vamos a la tercera. A ver. Fijaros, vamos a hacer el estudio genético a 100 personas que cojamos totalmente al azar en la población. Yo ya sé de antemano que me va a salir positivo, en 30, seguramente en más, acerca del 40, pero bueno, lo dejo en 30. Ahora vamos a ver quién es celíaco en toda esta población y dónde se encuentra. Y me voy a encontrar que hay uno de cada 100 de la población general, o bien uno de cada 30 de la población que está en riesgo. 30, 35, casi 40, pero bueno, nos quedamos con el 30. De aquí saco dos conclusiones muy claras. Si el estudio genético me sale negativo, no soy celíaco y nunca lo voy a ser. Esto lo puedo afirmar no al 100%, pero casi al 100%. Y de ahí me viene esa frase típica de el alto valor predictivo negativo del estudio genético. Si me sale negativo, descarto la enfermedad casi con total certeza. Ahora, y si me sale positivo, ¿qué ocurre? Pues realmente que la gran mayoría de los portadores tampoco son celíacos ni lo van a ser nunca. Veis aquí uno de cada 30 de la población en riesgo, pero el resto se van a librar. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque la celíaca, como tantas enfermedades, es multifactorial y hay otros factores, tanto genéticos, que llegan a explicar un 75% de la enfermedad. Eso lo sabemos pues, de estudio de concordancia con gemelos univitelinos. Y entonces el 25% restante queda en manos, pues claro, de factores ambientales. Y entre los ambientales se ha hablado de todo. Por supuesto, el gluten hay que comerlo, la alimentación en general, infecciones, antibióticos, el tipo de parto, todo ello influye en la microbiota, que es lo que se está investigando muchísimo ahora, pero también pues, el embarazo se asocia como desencadenante, el estrés, eso a lo mejor tiene más que ver con algún componente hormonal de esta enfermedad. En fin, pues son factores que están ahí. La lactancia la he quitado porque ya sabemos hoy que no influye, no aumenta ni disminuye el riesgo de enfermedad celíaca, pero bueno, se está investigando. Y en la genética, pues tenemos por un lado los genes HLA, que de hecho son los únicos que yo puedo evaluar a día de hoy, y son los que me dan esos 30 amarillos en la población general. Pero es que estos genes, que son los más importantes para la enfermedad, no explican ni la mitad de esta enfermedad desde el punto de vista genético. La otra mitad pues queda en manos de otros genes. Y ahora vais a ver por qué lo pongo entre interrogantes. Porque llevamos a lo mejor como 20 años, a lo mejor un poco más, haciendo estudios intensivos, buscando diferencias genéticas fuera del HLA entre población sana y población celíaca. Y resulta que la gran mayoría de las diferencias, este estudio pues ha encontrado el 81% de las diferencias están fuera de los genes. O sea, realmente están en zonas reguladoras. Y de hecho se están investigando mucho, pero todavía hoy no se usan como marcador de riesgo. A día de hoy, ya digo, se están investigando, pero no se están usando. Entonces nos tenemos que conformar con los genes HLA, que son una familia de muchos genes que se encuentran muy juntitos en el brazo corto del cromosoma 6, en esa región que veis ahí. Se distribuyen entre regiones, clase 1, clase 2, clase 3. Bueno, tiene múltiples funciones. Los que he puesto en rojo ahí pues tienen la función de presentar antígenos. Lo ha comentado antes Cilleruelo, pues son receptores superficiales en células presentadoras que de alguna manera enganchan péptidos, idealmente de agentes extraños patógenos, virus, bacterias, incluso de tumores. ¿Vale? Entonces, en el caso de la celíaca nos tenemos que fijar en los genes HLA-DQ, que también son varios. Y de los varios que son nos interesan concretamente dos, DQA1 y DQB1. A nivel genético hay muchísimas variantes. Fijaros, el gen DQA1, pues a día de hoy o de hace unos días que preparé esto, pues se han descrito 100 alelos, 100 variantes genéticas. Y en el DQB1 muchísimas más, 1316. Estos genes se expresan y dan lugar a la mitad de una proteína cada uno. El gen DQA1 expresa la cadena alfa de la proteína final. El gen DQB1 expresa la cadena beta de la proteína final. Las variantes a nivel proteico siempre son menores que las variantes a nivel genético. Hay 36 variantes alfa, 878 variantes beta. Cuando se ensamblan, ya tengo la proteína funcional, HLA-DQ, y ya desde un punto de vista estrictamente funcional lo podemos reducir a 9 variantes, DQ1, DQ2, DQ3 hasta DQ9. De las 9 variantes se asocian con enfermedad celíaca, concretamente 2, DQ2 y DQ8. Con lo cual, y simplemente porque, por error, reconocen gluten y ponen en marcha toda la cascada inmunológica propia de una reacción contra un patógeno, por ejemplo. Eso no debe ocurrir, en los celíacos ocurre. En las personas que no son celíacas, aunque tengan DQ2 o DQ8, eso no ocurre, en los celíacos sí. Entonces tenemos que ver cómo se construyen estas proteínas. O sea, vamos a fijarnos en los genes o en los alelos. Pues fijaros, esta es la clave, no hay más. El gen DQA1
o sea, la variante DQA105 y la variante DQB102, cuando se ensamblan, dan lugar a la proteína que consideramos de alto riesgo DQ2.5. El punto 5 es un apellido que le ponemos aquí para aludir a la cadena alfa, que es un 0,5, porque luego vais a ver otra variante. De hecho, esta proteína es la que está presente en más del 90% de los celíacos, la que consideramos de alto riesgo. DQ8 está en el resto de los celíacos y se construye con DQA103, DQB10302. Los alelos, por supuesto, no están sueltos, no están flotando, están colocados en cromosomas y constituyen haplotipos. Entonces, vamos al siguiente paso. Vamos a ver haplotipos que contienen alelos de riesgo. Pues este es uno de ellos. El gen A y el gen B, o sea, las dos variantes de riesgo de DQ2.5 están juntas en ese cromosoma. Con DQ8 también nos encontramos un haplotipo en el que los dos alelos de riesgo están juntos. Pero es que nos podemos encontrar otros dos haplotipos adicionales que solo tienen una variante de riesgo de la proteína típica de DQ2.5. Uno es este de aquí. En este caso, la proteína se llama DQ2, pero yo la apellido como DQ2.2, porque si os fijáis en la cadena alfa, en este caso no es el de riesgo 0,5, es un 0,2 que no aporta ningún riesgo. Y tenemos otro haplotipo con un solo alelo de riesgo, y es este de aquí, DQA105, DQB10301. En este caso la proteína se llama DQ7. También el apellido .5 para aludir que la parte alfa es de riesgo, es el alelo A05. Por tanto, estos son los 4 haplotipos de riesgo que uno puede encontrarse cuando hace un estudio genético. Vamos a dar un paso más, que es ver el genotipo, porque claro, cada persona tiene dos haplotipos. Uno lo hereda de su padre y el otro de su madre. Y entonces aquí empezamos a hacer combinaciones. Creo que he puesto todas, tampoco es, no os tenéis que obsesionar, simplemente os voy a poner un poco todo lo que uno se puede encontrar y voy a intentar ponerlo en riesgo decreciente, aunque no sea exacto, pero más o menos para que os hagáis una idea de cómo va el asunto. Entonces voy a empezar por los sujetos que son DQ2. Podemos encontrarnos homocigotos que heredan el haplotipo completo de papá y de mamá. Estos son los que mayor riesgo tienen de enfermedad celíaca. Luego podemos tener este otro sujeto, por ejemplo. Un haplotipo es completo, el otro solo tiene la parte B, pero tiene una carga genética importante. Especialmente la carga genética me la da el alelo B. Cuando tengo dos copias del B, eso me tiene que hacer sospechar que aquí hay mucho riesgo si por lo menos hay una A también, una A05. La otra alternativa, pues haplotipo completo materno, por ejemplo, y papá pues me ha pasado solo el alelo A en este otro haplotipo. También tiene un riesgo considerable este sujeto. Luego ya tenemos heterocigoto, un haplotipo es de riesgo completo, el otro es completamente neutro. O tenemos una situación curiosa, pero que se da mucho, sobre todo en población celíaca de la cuenca mediterránea. Resulta que papá me ha donado el alelo A05 en el haplotipo de Q7 y mamá me ha donado la parte B de riesgo en el haplotipo de Q2.2. ¿Qué ocurre? Que estos sujetos fabrican también DQ2.5 porque junta la cadena alfa de riesgo con la cadena beta de riesgo. Hacen los cruces en todas las direcciones, alfa con beta siempre. Con lo cual estos sujetos también los consideramos de un riesgo importante. Luego vamos a ver combinaciones de Q2 de Q8 que también se pueden dar. Ahí tenéis una. DQ8 completo, el DQ8 yo nunca lo he visto que esté separado. Yo creo que el haplotipo siempre va, los dos alelos de riesgo van juntos. Este es homocigoto, tiene un riesgo bastante considerable también. Este es, bueno, pues DQ8 por un lado completo, más el alelo B del DQ2.5, o el DQ8 completo, más el alelo A. Este realmente no podemos decir que sea DQ2, DQ8, pero más o menos lo entendéis, ¿no? Tiene una copia DQ8 completa y parte del DQ2. Vamos a ir bajando un poquito de riesgo. Vamos a ver los sujetos que son DQ8. Pues tenemos homocigotos para DQ8, estos ya están en la parte media de la tabla de riesgos, o heterocigotos DQ8. Pues ahí está, y parte media-baja de riesgo. Vamos ya bajando. Y luego tenemos un grupo de sujetos que hace unos años nadie los habría informado como sujetos de riesgo, pero ya hoy debemos considerarlos, si no de riesgo, por lo menos compatibles con la enfermedad, con el hecho de no descartar la enfermedad con genéticas como las que vais a ver ahora. Son los que llamamos sujetos medio de Q2, porque solo tienen un alelo de riesgo, una copia o dos, pero solo uno de ellos. Por ejemplo, homocigoto para la parte B o heterocigoto para la parte B. La parte A nunca está presente. Entonces, estos nunca construyen DQ8 ni construyen DQ2 completo, pero los debemos considerar cuanto menos compatibles con la enfermedad. Son los menos, ¿vale? Estos
consideramos que son ya de riesgo más bien bajo, pero algo hay. O bien con la parte A, en homocigosis o en heterocigosis. Esto realmente decir que es de riesgo es un poco aventurado, pero insisto, por lo menos vamos a decir que son compatibles, no vaya a ser que el sujeto sea celíaco y le estemos descartando por una genética así, no se debe descartar. Bueno, toda esa tabla de riesgos la tenéis en esta tabla, que la tenéis además en el protocolo que os hemos entregado en la documentación, que además lo lleváis en primicia porque llegó impreso. Esta es la primera tirada que ha hecho el Ministerio. Bueno, el Ministerio no, lo hemos hecho para este curso y para más actividades de formación. Incluye esta tabla, por si alguien quiere desgranar. Tampoco os agobiéis mirando si el riesgo es muy alto o es bajo. Realmente es que a mí particularmente me da un poco igual, porque en el momento que hay genética de riesgo, alta, media o baja, yo no puedo descartar la enfermedad, que es lo que realmente queremos tener en cuenta. Bien, es verdad que si alguien es medio de Q2, pues lo voy a considerar un poco más improbable, pero nunca lo descartaré del todo. Bueno, y sobre el informe genético, ¿qué hay que decir? Pues afortunadamente siempre hemos tenido el problema de que no está estandarizado. Y cuando a los que sois médicos os llega el informe genético os volvéis locos porque no sabéis cómo interpretar lo que pone ahí. Y se entiende, porque bueno, ya habéis visto, no es fácil. Afortunadamente tenemos una sociedad científica que es de la Sociedad de Enfermedad Celíaca, que la tenéis ahí, y hay un grupo de genética que se ha encargado de elaborar pues, un modelo de informe y unas ideas básicas para cómo hacer un informe de manera estándar. El artículo está en castellano y es de libre acceso, se ha publicado este mismo año. Yo recomiendo que por lo menos los que trabajéis en laboratorios lo descarguéis, lo leéis con tranquilidad y tratéis de ajustaros a lo que pone ahí. Si tenéis cualquier duda, no dudéis en contactar con el grupo de genética de la SEC o con cualquiera de los autores que aparecen ahí, porque os pueden ayudar. Y los que sois médicos o recibís informes genéticos, echadle un vistazo también para ver lo que os gustaría o lo que se recomienda que os tiene que enviar el laboratorio y así os ponéis de acuerdo. Os voy a resumir un poquito pues, lo que recomendamos para este informe genético. Y de hecho recomendamos 3 tipos de informaciones a aportar. Una información necesaria, una aconsejable y una opcional. Entre la información necesaria, lo primero que hay que decir, el sujeto tiene DQ2.5 o DQ8 o ambas variantes a la vez, o sea, las típicas de riesgo, las completas. En caso de que no las tenga, ¿tiene alguno de los alelos de riesgo de DQ2, el A o el B? Aunque sean medio DQ2, podrían ser compatibles con la enfermedad. Y en base a lo anterior, ¿el resultado genético es compatible o no es compatible con la enfermedad? Obviamente, si no está ni DQ2.5, ni DQ8, ni ninguno de los alelos de riesgo sueltos, diremos que no es compatible. Luego, la información aconsejable nos dice que, si es posible, indiquemos la carga genética del haplotipo DQ8, o sea, si es homocigoto o heterocigoto, y también cuántas copias tengo del alelo DQB1-02, porque sabemos que tener 2 implica mayor riesgo sobre tener 1, el alelo B02. Y luego, si es posible, indicar también los alelos que se han detectado en cada gen. Esto depende del laboratorio. Hay laboratorios que solo buscan los alelos de riesgo y nos dicen está o no está. Pero hay laboratorios que hacen lo que llamamos el tipaje completo, que identifican la variante que uno tiene, sea cual sea. Si luego resulta que el sujeto es DQ6, DQ5, genial. Yo ya sé que no tiene riesgo, pero además sé cuál es su resultado genético. Si es posible, pues es bueno informarlo. Y como opcional, pues indicar un poco el nivel de riesgo. Y recomendamos pues muy alto, alto, moderado y bajo. Eso lo sacáis de la tabla, del protocolo, también viene en el artículo. Un poco es lo que os he mostrado yo ahí, ¿no? DQ2, DQ8, los medios y tal. Y luego el estudio HLA, finalmente, ¿en qué casos hay que hacerlo? Bueno, he mantenido un poquito el esquema de antes. Esto no es que sea estrictamente así. Por ejemplo, pero sí que quiero distinguir estas 3 situaciones. Por ejemplo, es obligatorio, al menos recomendable, bueno, obligatorio para diagnosticar sin biopsia. Ya han explicado antes cómo diagnosticar sin biopsia en niños adolescentes, que finalmente suele ser en niños y niños pequeños. Bueno, anticuerpos muy altos, clínica y todo esto. Ahí es obligatorio hacer la genética para evitar la biopsia. Y también se suele recomendar en grupos de riesgo, que son familiares de primer grado de un celíaco o bien personas con patologías asociadas, por ejemplo, diabetes tipo 1, tiroiditis autoinmune, algunos síndromes cromosómicos. Simplemente con la idea de que si la genética me sale negativa, a ese sujeto que es grupo de riesgo, ya le saco del grupo de riesgo y tengo que hacer un seguimiento periódico por si desarrolla la enfermedad más tarde. Luego también es aconsejable
hacer el estudio genético, y esto se va a hablar esta tarde en realidad, pues en casos de enfermedad celíaca seronegativa, o sea, en casos de diagnóstico dudoso. Por ejemplo, una celíaca diagnosticada no habiendo anticuerpos en sangre. Puede ser que sea así, pero a lo mejor es un diagnóstico equivocado. O una celíaca diagnosticada sin atrofia. Es verdad que puede haber celíacos sin atrofia, pero a lo mejor no. O una enfermedad celíaca aparentemente bien diagnosticada que no evoluciona bien con la dieta sin gluten. Pasa el tiempo, no desaparece la clínica, pues habrá a lo mejor que plantearse con la genética si realmente ese sujeto es compatible o no con la enfermedad. Y también puede ser útil, sobre todo en pacientes, y esto se da muchísimo ahora, en pacientes que han empezado la dieta por su cuenta. No han ido al médico o han ido al médico pero no han hecho las pruebas que hay que hacer para confirmar o descartar. Y ya que están a dieta sin gluten, claro, han empezado porque se encontraban mal, les dice su médico, tienes que volver a tomar gluten de 4 a 6 semanas y hacerte todas las pruebas. Y el paciente dice que ni hablar. Bueno, pues si le hacemos la genética y me sale negativa, digo, mira, no debe hacer pasar el trance porque por lo menos ya sé que no es celíaco. Habrá que ver. O, por ejemplo, si sospecho una sensibilidad al gluten no celíaca, que la hablaremos luego por la tarde, pues de cara a hacer pues, una provocación, o de cara a hacer una biopsia, si no se había hecho inicialmente, pues si no hay genética compatible, digo, bueno, no te voy a hacer biopsia porque no voy a encontrar una biopsia compatible con enfermedad celíaca, te lo ahorro. En fin, puede ser criterio de decisión. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias. ¿Funciona? Se tiene que poner rojo, sí, pero no se pone. Se va rápido. Mira, se va. Toma. Ahora. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, te pasan el micrófono. Sí, por ahí. Ahí. Le quería preguntar al doctor Casco, cuando se presenta un paciente con enfermedad celíaca y se le aplica una dieta sin gluten, cuando se hace una observación histológica, si el epitelio está plano, al aplicar la dieta, ¿podría volver a recuperarse el epitelio? Sí. El objetivo de la biopsia de control en los pacientes es valorar precisamente eso, es decir, la regeneración de la mucosa intestinal. Eso es patrimonio ya del gastro, valorar si repite la biopsia. En general, en los casos que vemos que el paciente no va bien, o en pacientes pediátricos que pueden hacer transgresiones, se repite la biopsia y siempre se compara con la previa y se ve cuando hay mejoría histológica es clara. Se regenera la mucosa, la vellosidad se recupera y a veces un diagnóstico inicial de 3A con el paso del tiempo puede ser una lesión infiltrativa tipo 1 o a veces una mucosa normal. Quería preguntarle también al doctor Casco. Ha comentado usted que también podía haber una lesión, ¿no?, de grado +1 en principio, con otras patologías que no fueran enfermedad celíaca. ¿Podría también darse hasta una lesión +3A, por ejemplo? ¿O no sería demasiado habitual? Por ejemplo, con una alergia alimentaria. No es lo más habitual. La alergia alimentaria, además, como mencioné, va a tener otros componentes. Es decir, en la lámina propia, además de plasmáticas, van a haber eosinófilos. Y ahí es donde importa muchísimo la clínica. El paciente alérgico, sobre todo en pediatría, que es cuando se dan ese tipo de cosas, puede tener esofagitis eosinofílica. Es decir, la clínica es muy importante. En los casos
no celíacos que sí hemos visto alguna vez mucosa plana es en enfermedades parasitarias, es decir, pacientes que hayan viajado a zonas endémicas, el tema del agua, etcétera, que pueden verse en la lámina propia macrófagos, que con las técnicas especiales vemos que tienen bacilos dentro de intracitoplasmáticos, pero aunque haya mucosa plana y otros elementos que nos orientan a otro tipo de lesión no celíaca. Por ejemplo, una giardiasis también podría ser. La giardia la giardia es muy buena en la histología porque se ve el parásito, se ve el cuerpo de la giardia mordiendo la célula epitelial. Muchísimas gracias. Quería comentar respecto a la alergia alimentaria, que hay, aunque ahora no lo vemos mucho, hay una enteropatía alérgica, por alergia a las proteínas de la leche de vaca, que te puede dar una atrofia. Que en relación a la alergia alimentaria, la atrofia vellosidad, sí que, aunque no lo vemos mucho, hay un grado de enteropatía por alergia a las proteínas de la leche de vaca que puede darte una atrofia en general no importante de tipo 3A, que se da en el lactante pequeño. Pero esos pacientes no tienen serología positiva de enfermedad celíaca. Si tú le haces, vas a encontrar lo que acaba de comentar él, pero la orientación diagnóstica es muy diferente. Eso es la importancia de la clínica, ¿no? Lo que reiteraba yo. Cuando manden una biopsia, traten de escribir o de llamar y hablar y no solo poner biopsia duodenal, ¿no? La clínica es fundamental para que el patólogo sepa lo que está viendo en el contexto. Esa muestra pertenece a un paciente con una clínica. Sí, cuando hablamos de exceso de permeabilidad intestinal, ¿a qué grado de lesión nos estamos refiriendo? Y luego la segunda pregunta, también para el patólogo, es que con 3 muestras biópsicas, claro, pues dar un diagnóstico de cómo está todo el tubo es un poco complicado, porque puede haber zonas más infectadas, más lesionadas que otras. De hecho, la afectación parcheada se conoce y se sabe que es así. Lo que pasa es que yo tengo que informar en función de lo que veo. Si a mí me remiten, por eso insistía en que 5 muestras es lo óptimo, pero nobleza huelga decir que el 70% de mis biopsias son 2 muestras. Entonces, el ser conscientes de que cuanto más muestras tengamos, mejor va a ser la calidad de diagnóstico, y yo tengo que diagnosticar en base a lo que veo, yo no puedo hacer proyección. La permeabilidad suele ser un tipo 3A. Muy buenas. Para la doctora Cilleruelo quería preguntarle, en el estudio en el que defienden el uso de los anticuerpos antiendomisio, si habían tenido en cuenta la diferencia entre observadores, es decir, si cada muestra la habían visto entre varios analistas o si solo uno, para tener en cuenta los falsos positivos. Bueno, lo que yo he comentado se basa en un metaanálisis muy bien hecho, donde han elegido los estudios más importantes hasta el 2012 en concreto, ¿no? Lo que pasa que este tipo de variaciones es muy difícil, o sea, que en los trabajos se pueda definir bien. La mayoría de estos estudios, desafortunadamente, encima son retrospectivos, aunque algunos había prospectivos. Pero, hombre, yo creo que una vez que, por ejemplo, en este momento, que se ha vuelto a poner, entre comillas, de moda la utilización de los antiendomisio, porque ahora es fundamental para el diagnóstico sin biopsia de la enfermedad celíaca, yo creo que las personas que se dedican a la inmunofluorescencia, que no. Mira, lo ponemos aquí. Que es complicado valorar eso en los estudios, porque se supone que cuando se hacen estudios que se publican en revistas de impacto y que además el metaanálisis ha elegido los artículos mejor diseñados, es muy complicado
que no hayan sido personas expertas, ¿no? Pero lo que estaba comentando es que en este momento los antiendomisios son fundamentales para el diagnóstico de la enfermedad celíaca sin biopsia intestinal. Entonces, yo supongo que en cada hospital ya existen personas muy acostumbradas a la lectura de inmunofluorescencia indirecta. No es difícil, lo que pasa es que tienes que acostumbrar. Un ruido tremendo. Buenas tardes o buenos días. Yo le quería preguntar también al patólogo. He entendido que en niños o en adolescentes pueden encontrarse hiperplasias de folículos linfoides o hiperplasias de glándulas de Brunel. Puede ser en adolescentes y en niños este caso darse abundante, o sea, en más frecuencia de lo normal. Entonces, eso entiendo que puede enmascarar un diagnóstico de celiaquía. ¿O puede ser precursor de celiaquía? Porque yo soy médico de familia, tengo muchos celíacos en mi cupo, o creo que tengo muchos, y en biopsias de 2 o 3 adolescentes, bueno, no tan adolescentes, adultos jóvenes, ha aparecido en todos la hiperplasia de nódulos linfoides, la hiperplasia de Brunel, y no hemos llegado a un diagnóstico de celiaquía, sin clínica, pero con genéticas positivas en familias de celíacos. Efectivamente, ese es un hallazgo muy frecuente, sobre todo en adolescentes, la presencia de folículos linfoides. Yo, sinceramente, ¿a qué se debe la presencia de folículos linfoides? En sí es un mecanismo reactivo de la mucosa intestinal. Ahora, atribuirlo a que hay que valorarlo en el contexto clínico. Entonces, siempre que en una biopsia haya hiperplasia linfoide, lo que acaba definiendo el diagnóstico histopatológico es la correlación clínico-patológica. Es decir, anticuerpos, genética y una biopsia con hiperplasia linfoide, siendo una muestra única o múltiple, hay que valorar en el contexto, ¿no? Es decir, la hiperplasia linfoide claramente es un mecanismo reactivo de la mucosa intestinal que impide valorar longitud vellositaria. Entonces, al haber hiperplasia linfoide, yo no puedo clasificar la lesión y ponerle el tipo. Pero en el contexto clínico, por eso son fundamentales las sesiones anatomoclínicas, donde el médico de familia aporte lo suyo, el pediatra aporte lo suyo y se vean las biopsias, se valoren y se interpreten en conjunto. Hola, buenos días. Quería hacer una pregunta. ¿A qué edad es recomendable hacer el estudio genético del hermano de un paciente celíaco? Realmente el estudio genético se puede hacer en cualquier momento. Yo creo que esa casi me gusta más que la contesten los pediatras, que son los que me imagino que la solicitan. Pero incluso de cordón umbilical al nacer, creo que si el hospital lo hace. Lo que pasa es que la verdad es que para eso en los criterios SESGAN 2012 sobre el cambio del diagnóstico, una de las facetas que tocan al final, un poquito tangencial, pero la tocan, es que se puede empezar a hacer el diagnóstico, hacer el estudio quizá genético y el diagnóstico quizá hasta los 3 años, si antes no ha habido ninguna sintomatología. Antes lo comenzábamos a hacer antes, a los 2 años, en torno a los 2 años. Pero yo creo que es más práctico atrasarlo, por 2 razones. La genética va a ser siempre la misma, es decir, o la tiene o no la tiene, pero normalmente lo que hacemos, por lo menos en pediatría, es que al mismo tiempo que hacemos el estudio genético, le hacemos unos anticuerpos al hermanito, normalmente, que es de lo que estamos hablando, ¿no?, de un celíaco, o al hijo de un celíaco. Entonces, lo que suele ocurrir a veces es que en los 2 primeros años de vida puede haber títulos serológicos positivos que fluctúan mucho y que se pueden negativizar, y puede ser un poco de problema a la hora de orientar a ese paciente. Entonces, la ESGAN recomienda retrasar un poquito a los 3 años si antes no hay síntomas. Si hay síntomas, por supuesto, se hará todo el estudio antes, claro.
inmediatamente que se produce la clínica. Sí. A mí me gustaría saber cuánto tarda en tener los resultados del estudio genético y durante ese tiempo que se tienen esos resultados, que llega a consulta, sobre todo en pediatría, cómo los hospitales públicos están gestionando, bueno, en este caso el Hospital Puerta de Hierro de la doctora Ciruelo, cómo está gestionando durante ese tiempo que tenemos ahí un poco en balde a esos pacientes o a esas familias que descubren que su niño es celíaco, o cómo dan ese abordaje a las familias, cómo se da toda esa información. Hay grupos especializados en donde es que se habla de esta enfermedad, estas modificaciones dietéticas que se tienen que seguir, o directamente se deriva a la asociación. ¿Cómo se realiza esta gestión? No sé si te he entendido muy bien. ¿Quieres decir que en mi hospital cómo, sí, o sea, desde que tenemos la sí, genética? Que una vez que se envía esa genética hasta que llegan los resultados. Hasta que tenemos los resultados. Claro, que no sé cuánto tiempo es, pero hasta que llegan los resultados, sí. ¿cómo se gestiona con las familias? ¿Al paciente? Sí, al paciente. ¿Cómo se gestiona? Si directamente se deriva a la asociación, se da información en el propio hospital. A ver, no, es que la genética, yo creo que en este caso, en el diagnóstico de una enfermedad celíaca, no es lo más importante. Yo creo que casi sería lo menos importante. Tenemos un paciente con síntomas clínicos, con una serología positiva. A lo mejor con esto, una serología positiva no alta, tenemos que hacer una biopsia intestinal. Una biopsia intestinal que el patólogo nos dice que tiene una atrofia vellositaria. Está diagnosticado. La genética aquí, pues podemos hacerla, pero no es imprescindible. Es importante para el diagnóstico sin biopsia intestinal, eso sí, pero en este momento, a ver, si el paciente tiene más de 10 veces el valor normal de transglutaminasa, una clínica compatible y unos anticuerpos antiendomisio positivos, y el paciente precisa retirar el gluten porque tiene muchos síntomas, nosotros desde luego no esperamos al resultado de la genética, ni mucho menos. Nosotros retiramos, no mandamos al paciente en principio a la asociación, nosotros les quitamos el gluten, nosotros les ponemos la dieta, nosotros echamos mano de la asociación para otras circunstancias. Y además, bueno, pues el estudio genético probablemente no ahora, o sea, tal y como están las normas de la ESGAN, hay que seguirlas estrictamente, pero probablemente no es lo más importante dentro del diagnóstico sin biopsia. Pero vamos, nosotros lo que cuenta el paciente, no es el estudio genético. Es muy difícil que un paciente que es capaz de hacer unos anticuerpos antitransglutaminasa tan altos y tan antiendomisio positivos, que es capaz de una reacción inmunitaria tan importante, no sea un DQ2 o un DQ8. Eso sería extraordinariamente raro. Pregunta para todos de la mesa. Yo soy médico de familia y os presento un caso concreto. Un paciente con una diarrea de 3 años de evolución, valorada por digestivo, una genética negativa, una colonoscopia que a simple vista no se ha visto nada normal y no se ha hecho biopsia, con unos anticuerpos negativos, que es tratada durante 1 año por digestivo por un sobrecrecimiento bacteriano que aparece periódicamente y que se vuelve a tratar, y este año ha hecho una paniculitis mesentérica aguda con un dolor abdominal, con un abdomen agudo importante, valorada por medicina interna. Han tratado con corticoides a altas dosis, ha estado con corticoides durante 1 mes sin mejoría, se le pidió un PET-TAC, bueno, la paniculitis aguda se diagnosticó en el TAC abdominal, se le ha pedido un PET-TAC para descartar un linfoma intestinal de base. Después de 1 mes de corticoides a altas dosis no mejoraba. Yo planteé, bueno, estamos desesperados, vamos a hacer una dieta sin gluten y sin lactasa. A los 10 días de la dieta sin gluten y sin lactasa empezó a mejorar la clínica y se pudo ir bajando progresivamente los corticoides. Llegó el resultado del PET-TAC. El PET-TAC dio que se había resuelto la paniculitis mesentérica y ahora está pendiente de más pruebas. A este paciente en concreto, según vosotros, ¿qué habría que hacerle? Puesto que ha habido una mejoría
clarísima y está en una dosis muy baja de corticoides. Me va a caer el micrófono de la mano. Yo creo, sí, es lo que te iba a decir. Yo creo que deberías guardar esa pregunta para la tarde porque se va a hablar de la celíaca seronegativa, ¿no? Entonces yo creo que las personas que se lo han preparado te van a poder contestar mucho mejor. Y además, desde mi punto de vista, quizá él pueda decir otra cosa. Yo soy gastroenteróloga pediátrica y desde luego no me encuentro esto. Yo no digo que no haya algún niño seronegativo, que lo habrá, sobre todo en los niños a veces un poco pequeños, pero ni eso siquiera. En nuestro caso, en el caso de los pediatras, es difícil encontrar un paciente pediátrico celíaco totalmente seronegativo, muy difícil. ¿Y por qué se le hizo colono y no alta, endoscopia alta? No se sabe. Has dicho que a la doctora Mariluz, ¿se oye? Sí. Los anticuerpos antigliadina tienen una baja sensibilidad y especificidad. Sí. Pero en niños has dicho que, no sé, a partir de, o sea, que sí que tiene validez como diagnóstico. No. No, los antipéptidos desaminados de gliadina. Los que antipéptidos desaminados de gliadina, eso sí. O sea, y el tipo IgG es bueno tanto en adultos como en niños, es sensible y bastante específico en todas las edades. Son los antigliadinas antiguos, que llamamos frente a la gliadina nativa, la que ha quedado reducida a, que yo sepa, la ataxia cerebelosa, que es el único anticuerpo que se positiviza. El resto son negativos en esa patología. Pero en niños, lo digo porque, a partir de qué edad, porque un niño con genética, pues, con posibilidad de desarrollar una enfermedad genética, con sintomatología, pero con anticuerpos, que es raro. Muy raro. Pero sintomatología, por ejemplo, diarrea, ¿a partir de qué edad hacéis una endoscopia o pedís una gastroscopia? O sea, cualquier edad, cuando empieza. ¿A cualquier edad? Cualquier edad, sí, claro. Hombre, es muy difícil que un niño sea celíaco a los 6 meses porque no le ha dado tiempo a tomar gluten. Quiero decir, pero es fácil hacer una biopsia intestinal a un niño con sospecha de enfermedad celíaca pues a los 12 meses. Sí, puede ocurrir, sí. Creo que hay alguna. Esta pregunta va dirigida al patólogo. Me gustaría preguntarle, a la hora de hacer un diagnóstico, has mencionado que la linfadenitis intraepitelial se puede confundir con respecto a una infección de Helicobacter pylori o citomegalovirus, quiero recordar, ¿no? Entonces, ¿qué características debemos diferenciar para poder saber que se trata de una enfermedad celíaca o a lo mejor se trata de una infección de Helicobacter pylori? Esta tarde va a haber una mesa, pero si la biopsia de intestino delgado viene acompañada de una biopsia de estómago, en el estómago voy a ver la gastritis por Helicobacter. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Esto es un puzzle. Entonces, la linfocitosis intraepitelial, yo como patólogo diagnostico el hallazgo morfológico. Y es el clínico el que hace la correlación con la causa de esa linfocitosis. Y no olvidar la serología, claro. Es decir, que un paciente con una gastritis por Helicobacter pylori y una duodenitis intensa, que puede tener un MARS1 claramente, no tiene serología positiva para la enfermedad celíaca. Bueno, damos por terminada la mesa de diagnóstico y damos paso a la entrega de premios de la sociedad. Gracias.